Buenas noches. Mi nombre es Albeiro González, soy estudiante de la especialización en Gerencia de Auditoría Tributaria de la Universidad Uniasturias. El día de hoy vengo a hablar sobre una empresa que se dedica al sector de hidrocarburos. Vengo a hablarles acerca de la auditoría forense del tributo. Es una empresa que se dedica al sector de hidrocarburos y uno de los fraudes que se evidenció es el fraude contable y tributario. Aquí los rayé. Y este fraude tributario y contable se desarrolló en el año 2024. La gerencia y los socios ordenaron realizar una auditoría, una revisión de los estados financieros y en nuestro segundo punto, este es el flujo del proceso que se realizó para desarrollar la respectiva auditoría. La planificación se estableció a través de la consecución y la obtención de los estados financieros por parte del área contable y tributaria de esa empresa de hidrocarburos. Necesitamos los estados financieros del 2024. Se procedió a revisar los estados financieros del año 2024 si cumplían con las normas, con el ordenamiento contable y con la normatividad jurídica contable que está en el momento. La normatividad contable y tributaria que regula el tema de la información financiera y el aseguramiento de la información contable es el decreto 2706, el decreto 2420 y nuestra ley de reporte o presentación de información financiera con estándares internacionales es nuestra ley 1314. En la planificación, como lo decía anteriormente, se realizó a través de la revisión de los estados financieros. Se verificaron los estados financieros, no se cumplían con unas condiciones, habían unas cuentas por pagar que no coincidían con la realidad económica. Entonces los socios solicitaron realizar una revisión de esa información financiera y una de las pruebas que se obtuvo para verificar y poder corroborar esa información fue la obtención y la consecución de información en bases de datos públicas. Una de esas bases de datos públicas o donde se puede conseguir, se consiguió esa información fue en la Cámara de Comercio. Existe información que es de carácter público y allí se puede evidenciar mucha información. Otra parte que se revisó, otra de las pruebas, son los estados financieros del año 2024 y también comparados con el año 2023. Habían unas partidas que no coincidían o que no se ajustaban o presentaban unas diferencias muy altas en un año con respecto al otro. También se obtuvo la consecución de una información contable y tributaria que aparece en la base de datos de Informa Colombia. Esta es una información pública que pues se debe adquirir a través de una plataforma y por ende allí se obtuvo esa información. Gracias a la inteligencia tributaria hay varios aplicativos los cuales ya contamos con inteligencia tributaria. Una de las herramientas que tienen las empresas para poder hacer inteligencia tributaria y asimismo la DIAN, la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales DIAN, puede ejercer su facultad de fiscalización es con la información exógena. Exógena. Con esta información podemos validar y verificar que se cumplan ciertas condiciones contables o que el reporte de esa información sea real y corresponda a la realidad económica de la empresa materia de estudio. Los hallazgos que se encontraron en los hallazgos en el momento en que se realizó esta auditoría. Omisión de ingresos. En las bases de datos aparecían unos ingresos que eran un 90% diferentes a los reportados en las declaraciones tributarias. Esta omisión de ingresos, la sociedad o el ente económico estaría incurso en una fiscalización y esta omisión de ingresos tiene unas implicaciones legales y penales. Esta es una normativa
que son implicaciones legales y penales que pueden contemplar y en los cuales el ente económico puede estar en curso. La omisión de activos. La omisión de activos es una condición para que las declaraciones de renta o las declaraciones tributarias se encuentren mal presentadas. Por ende, gracias a nuestra legislación tributaria, que dentro de todo es muy flexible, existen beneficios o existen beneficios o gabelas que la administración tributaria y la legislación otorgan a las personas o a los contribuyentes que omiten activos o declaran pasivos inexistentes. Hay beneficios en las reformas tributarias, arrojan estos beneficios. Cuentas por pagar infladas y al igual unas cuentas por cobrar que no correspondían a la realidad económica de la sociedad. Nos encontramos con estas cuentas por pagar infladas, esto disminuye el capital de trabajo y por ende, si ya las cuentas por pagar están infladas y las cuentas por cobrar, la información contable no se encuentra, eh, no corresponde a la realidad económica y se está reportando de manera irregular. Como lo decía anteriormente, nuestros decretos, el 2706, 2420 y la ley 1314, que es la que nos rige en materia contable y tributaria. Las recomendaciones. Implementar controles. Es vital. Es vital implementar los controles que la empresa debe establecer para que la misma área de cuentas por pagar no sea la misma que paga o que gira las cuentas o que gira los dineros a los respectivos proveedores o realiza los recibos de caja de los respectivos clientes. Aquí es donde yo digo que hago este aparte donde dice juez y parte. Esto no puede ser, porque por esta razón es que suceden ese tipo de situaciones. La empresa, el área de cuentas por pagar no puede ser la misma que paga impuestos. No, porque para eso se requiere de un profesional de impuestos que realice los respectivos borradores de la declaración, lo revise el jefe de impuestos y les dé el aval el profesional de impuestos o el jefe de impuestos y se proceda a la respectiva presentación y liquidación y pago de las respectivas declaraciones. Por último, es importante que exista un área que realice la depuración del balance. Es importante ese aspecto. En el momento en que se realice esta depuración del balance, la información en el momento en que se emita unos estados financieros va a ser fidedigna, real y veraz. Y así los socios y las personas dueñas de la empresa y hasta la misma gerencia y el representante legal tienen una información que se ajusta a la realidad económica y que cumple con todos los preceptos normativos. Una feliz noche, muchas gracias.